Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela, una situación que preocupa bastante a América Latina, especialmente porque actualmente el presidente electo Edmundo González se encuentra exiliado en España. María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela, todavía está en ese país, pero se encuentra, digamos, siguiendo con su trabajo de mantener viva la oposición, de seguir enfrentando al gobierno de Nicolás Maduro, y por otro lado el régimen de Nicolás Maduro sigue aplastando a la oposición, persiguiéndola. Estamos en una situación bastante compleja y pronto se acerca también la fecha clave, ¿no? El 10 de enero, el día en el que tendría que hacerse el cambio de mando, dado que la victoria de Edmundo González y María Corina Machado fue aplastante en contra del régimen de Nicolás Maduro. Otro tema a tener en cuenta también es la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y si esto puede tener algún efecto en lo que viene ocurriendo en Venezuela. Para conversar sobre estos temas y analizar esta situación nos acompaña el dirigente opositor venezolano que también ha sido parte del comando de campaña de Edmundo González y de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por este contacto y mi abrazo a toda la gente en Perú y toda la gente que nos ve en este momento difícil que vive Venezuela, pero tenemos que agradecer la solidaridad internacional y la necesidad de que todos logremos rescatar la democracia para Venezuela, que es un bien para toda la región. Y yo creo, como dices exactamente, que la región ha tomado el tema de Venezuela como un tema propio en casi todos los países, y en los países en los que están más cercanos al régimen de Nicolás Maduro también ha habido bastante oposición a esta idea de que se quede el dictador venezolano. Quería preguntarte una especie de actualización de qué es lo que está pasando ahorita en Venezuela luego de tantos meses que han pasado desde la elección. Bueno, mira, son 3 meses desde el proceso electoral, un proceso electoral que realmente es histórico para Venezuela porque a pesar de todo el abuso de poder, del ventajismo, de todo lo que hizo Maduro, de impedir que 6 millones de personas pudieran votar, a pesar de todo eso, un resultado 67-30, es decir, un resultado de 37 puntos de diferencia, es algo sumamente sólido en un país como Venezuela, y lograr además demostrar eso fue algo muy importante. Ahora estamos en una situación en la que el país nacional, el país completo, está claro en que nosotros necesitamos que se respete la soberanía del pueblo venezolano manifestada el 28 de julio y que quien se juramente sea Edmundo González Urrutia, que fue quien ganó el proceso electoral. Ahora, para eso tenemos que intensificar nuestro trabajo y en eso estamos en este momento, trabajando para lograr que las cosas puedan intensificarse en función de incrementar la presión interna y la presión internacional para que ambas presiones sean las que lleven a que quienes todavía sostienen a Nicolás Maduro, que es fundamentalmente el estamento militar, entiendan que lo que ellos tienen que hacer es respetar la soberanía del pueblo venezolano que se manifestó por la vía del voto el 28 de julio y que lo que hay que hacer es reconocer el triunfo de Edmundo González y que estamos dispuestos a cualquier proceso de negociación que parta del reconocimiento de lo que pasó el 28 de julio en Venezuela. ¿Y cuál crees que es, digamos, el sentimiento que hay en Venezuela con lo que ha venido pasando? Porque mucho se hablaba justo hace un par de meses de que se estaba enfriando un poco la situación, la oposición ha seguido trabajando y las personas siguen manifestándote, pero ¿cómo crees que el ciudadano venezolano ha tomado lo que ha venido pasando? Bueno, mira, en principio tengo que decírtelo con toda franqueza, el día 28 de julio se dicta un boletín que no tiene nada que ver con la realidad, que lo anuncia el presidente del Consejo Nacional Electoral, aliado de Maduro, dando un resultado que es completamente falso. Cuando eso sucede, la gente sale a la calle a protestar y comienza un proceso de represión bárbara que mete en la cárcel a unas 2.500 personas y que mata lamentablemente a 27 personas. Obviamente, después de eso, la nación venezolana se llenó de miedo. Es un miedo natural, es un miedo que tiene a la gente en su casa, pero que a pesar de eso, fíjate cómo los familiares de los presos políticos están haciendo manifestaciones a diario, las han estado haciendo en los alrededores de las distintas cárceles y exigen que para Navidad ellos quieren tener a sus familiares libres, y la gente, cuando conversamos con la gente, porque nos mantenemos, a pesar de que estamos en resguardo, que estamos en la clandestinidad,
nos mantenemos en comunicación con la gente y la gente está totalmente dispuesta a que cuando haya una convocatoria para ejercer presión interna, está dispuesta a salir. Es lo que yo percibo en el venezolano. Aquí Maduro no ha ganado nada, ni un solo centímetro de terreno ha ganado Maduro. Maduro tiene el repudio de la nación venezolana. Y si perdió 67-30, cuando 6 millones de venezolanos no pudieron votar, imagínate tú que esos millones de venezolanos hubieran podido votar. Este país está 90-10 en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González y de María Corina Machado. Lo que quiere decir que el país está totalmente incólume frente a la necesidad de seguir luchando para que se respete su decisión, y yo veo a un país expectante, esperando nuestro llamado para acompañarnos y lograr el cambio político en Venezuela. No, y justamente creo que algo importante que siempre se tiene que tener en cuenta, que a veces sale un poco del análisis, es que la fecha clave es en enero, ¿no? Porque todavía esa es la fecha en la que tendría que darse el cambio de mando. Y justamente sobre este tiempo que queda, quería preguntarte en relación a lo que ha pasado en Estados Unidos, a la elección de Donald Trump como presidente. ¿Tú crees que esto puede tener un efecto en lo que va a pasar en Venezuela? Mira, yo siempre miro las cosas con esperanza. Creo que la gestión de Biden no fue buena con respecto a Venezuela. Eso de soltar a los narcosobrinos, de soltar a una persona vinculada al tráfico de estupefacientes y además vinculada a mecanismos y negocios turbios como es el señor Saab, que hoy es ministro, flamante ministro del gobierno de Nicolás Maduro. Eso creo que no estuvo bien. Y creo que la presencia de Donald Trump en la presidencia de la República no es que es la panacea ni la gran solución para Venezuela, pero sí creo que puede ayudarnos mucho más en la búsqueda de soluciones, que son al final soluciones que tenemos que parir los venezolanos, pero que indudablemente solos no podemos. Necesitamos el concurso del mundo occidental, ese mundo al que pertenecemos, que es la América completa y es Europa occidental. Ese es para nosotros la alianza fundamental con la que podemos contar para lograr que lo que está pasando en Venezuela sirva de ejemplo de lo que no puede pasar en ningún país del mundo y nos acompañen esos países que forman ese mundo occidental a lograr ese cambio político que tanto anhelamos en Venezuela. Nosotros hemos dado una pelea como nación. La verdad es que yo me quito el sombrero ante la nación venezolana. El solo hecho de que en 25 años de opresión ellos no hayan logrado colonizar nuestra conciencia, no hayan logrado controlar nuestra cultura política, mira, a mí me parece que eso es fenomenal, eso es formidable y eso habla muy bien de la nación venezolana. Esa nación está totalmente decidida a hacerse respetar y lo que necesitamos es el acompañamiento internacional para que eso nos dé las fuerzas para seguir adelante. Sí, creo que dentro de ese análisis también es importante resaltar el liderazgo de Edmundo González, a pesar de que ahorita se encuentra en exilio, pero sigue con su trabajo de llevar el mensaje de los venezolanos a diferentes países, pero también el liderazgo de María Corina Machado, que ha logrado algo que parecía difícil hace unos años, ¿no? Lograr, digamos, la unión de la oposición y lograr aprender de los errores que habían tenido en el pasado para lograr tener una estrategia mucho más fuerte en este proceso electoral. ¿Cómo evalúas tú el trabajo que ha hecho la oposición hasta este momento? Mira, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que estás haciendo y lo comparto plenamente. Y yo digo algo, no hay mal que por bien no venga. La candidata electa para el proceso electoral fue María Corina Machado, ganó abrumadoramente la elección primaria. Yo no soy de su partido político, pero yo tengo que respetar la decisión de la gente. Y si el 93% votó para que fuera María Corina, yo no tengo otra alternativa que no sea acompañarla y acompañarla con fervor venezolano. Ahora, no se le permitió inscribirse como candidata. Quedó entonces Edmundo González y han resultado un complemento impresionante. Edmundo, que ha sido un diplomático reconocido en Venezuela, recorriendo el mundo, conversando con los gobiernos, con los congresos, con las organizaciones internacionales, y eso creo que ha sido muy positivo. Y por otro lado, María Corina dentro de Venezuela, que por cierto ha demostrado que está en el país, porque varias veces el señor Maduro, que cada vez que habla miente, ha dicho que no, que ya no está en Venezuela, que está en Panamá, que está en no sé dónde. Bueno, María Corina ha demostrado. Tú sabes que hay en Venezuela, en Caracas precisamente, unos sapitos muy característicos que suenan mucho en la noche, y ella hizo un audio con esos sapitos para decirle a Venezuela entera que estaba en el país. Y yo tengo la certeza de que está en Venezuela. Así que ella dentro de Venezuela
dando la pelea, nosotros acompañándola y Edmundo González fuera de Venezuela dando la pelea, hacen un complemento formidable y creo que juntos van a lograr la liberación del país. Y esperemos que eso ocurra pronto. Es un tema que también preocupa mucho a la región por la libertad de los venezolanos y porque también podría ser un punto de inflexión de la libertad en varios países de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.